Hola, hola, buenas tardes. Dios les bendiga en esta tarde. Y no solo en esta tarde, sino siempre. Este, Creo que hoy compartiremos una lección más que se titula Unidos con la familia de Dios. Me tardé un poco para hacer esta, pero aquí estamos nuevamente. Como les dije, son 8, son estudios básicos que creo que terminaremos más tardar para el martes, o terminaré de grabar para quien me siga y los quiera ver y le guste compartirlos en otras redes sociales. Es- eh, como les digo, esta es la lección número 6, se titula Unidos con la familia de Dios, y espero y les guste y les sea de bendición, porque hoy creo que ha sido un día especial. Hoy regresamos al templo, a la iglesia. Hoy nos pudimos reunir por fin adentro, claro, con restricciones a cómo están puestas, pero fue de gran bendición, y fue un gusto volver a ver a todos mis hermanos en la iglesia, y pues espero que hoy podamos salir bendecidos también con esta lección. Vamos a dar inicio, y esta lección nos pide que memoricemos Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, vamos a ver lo que dice Hebreos 10:25 para empezar, para saber qué es lo que tenemos que memorizar. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, aquí lo tengo, y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese es el versículo que nos pide que memoricemos en esta lección, Hebreos 10:25. Prácticamente nos dice que entre más se acerca el día, más debemos de congregarnos, debemos de estar más unidos con la familia de Dios, y el punto más importante, con Dios. No alejarnos de Dios, y estar siempre unidos a ese cuerpo de Cristo, porque nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces hoy vamos a ver esta lección, y dice el inicio, la introducción, dice: sabía que cuando recibió a Jesucristo en su corazón, usted no solo encontró un Salvador, a un Padre Celestial, sino también halló a toda una familia nueva. Desde ese momento, todo cristiano vino a ser su hermano o hermana. Esta familia nueva se llama la iglesia. Es una familia espiritual que le recibe con los brazos abiertos, llenos del amor de Dios, y usted debe aceptar y compartir ese amor. Creo que es claro que al momento en que nos empezamos a congregar a la iglesia, primeramente cuando recibimos a Jesucristo, nos empezamos a congregar a una iglesia, venimos a ser parte de esa familia, y, y pues más que claro dice que no debemos de tener ninguna diferencia, sino que debemos estar unidos con amor, compartirlo también, ese amor, no solo con los hermanos de la iglesia, sino con los de fuera, para que demos ese testimonio, porque siempre lo he dicho que ese es el mejor testimonio, la Biblia lo dice, es el mejor testimonio, el tratar a todos con bien, y ahí la gente se puede dar cuenta que en realidad estamos en Cristo, que en realidad estamos unidos a Cristo. Yo estoy tomando café, ahí disculpen si de repente le doy un trago, es que soy adicto al café. Y pasaremos a lo que es la primera pregunta. Son 12, lo voy a tratar de hacer corto para que podamos darle un rápido estudio, y probablemente pasar, ya sea hoy en la noche o mañana en la mañana, a la número 7. Dice: la Biblia usa diferentes nombres para los seguidores de Jesucristo. Anote los 3 nombres que se mencionan en Hechos 11:26. Vamos a ir a la palabra en Hechos 11:26. Vamos a buscar qué es lo que nos dice. Hechos 11:26, de los tres nombres para los seguidores de Jesucristo. Y dice: y se congregaron ahí todo, perdón, lo leeré de nuevo.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea que aquí tenemos que apuntar los tres nombres que vienen aquí. Claramente nos dice que se congregaron durante un año con la iglesia. El primero es la iglesia, el siguiente es discípulos y el tercero es cristianos. Probablemente cuando se les llamó cristianos en ese tiempo a los primeros discípulos, mucha gente cree que era por insulto, porque creían que el ser seguidor de Cristo era algo malo. Pero eso después se tomó para identificar claramente a las personas que verdaderamente están entregadas a Cristo, que verdaderamente son cristianos. Nosotros nos podemos llamar cristianos, nos podemos decir que somos cristianos, pero los hechos que según hagamos es lo que se toma en cuenta. Entonces a la gente quizás la podremos engañar diciendo que somos cristianos, pero a Dios no. Entonces para ser verdaderamente llamado un cristiano tenemos que estar entregando nuestra vida, sometiéndola a Dios y al Espíritu Santo. Entonces aquí los tres nombres que se nos dicen son iglesia, discípulos y cristianos. Recuerden, está en Hechos 11:26. Pasemos a la segunda. Dice: por cuanto como cristianos debemos trabajar juntos. A veces a la iglesia se le llama. Primera de Corintios 12:27. Vamos a ir a Primera de Corintios 12:27 para ver qué es lo que nos dice la Escritura, no lo que digo yo, sino la Escritura. 12:27. Primera de Corintios 12:27, y vamos a leer nuevamente la pregunta. Dice: por cuanto como cristianos debemos trabajar juntos. A veces a la iglesia se le llama. Y dice el versículo 27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fíjense, somos el cuerpo de Cristo. Es algo, creo que bonito, ser parte del cuerpo de Cristo, ser participantes del cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos parte de ese cuerpo. Entonces cada uno tenemos algo que hacer en particular, como los miembros que nosotros tenemos en nuestros cuerpos, como las manos, los ojos, la boca, la nariz, los oídos. Nosotros somos como esas partes del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros venimos a ser parte importante de ese cuerpo. No importa en cualquier parte que tú te sientas ser parte de esta familia. Todos somos importantes, pero siempre y cuando sirvamos a Dios, estemos realmente en comunión con nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Dice: ¿quién es la cabeza de la iglesia? Efesios 5:23. Esta es la número 3 y vamos a ir al libro de los Efesios, al capítulo 5 y el versículo 23. Espero, y pues se me pasó a decirles que espero y tengan su Biblia ahí siempre, porque es importante para no dejarnos engañar, sino que leer bien a bien lo que nos dice la Escritura y aprender más. Dice Efesios 5:23. Dice así la palabra de Dios. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. O sea que, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Fíjense lo que dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, al cual es su cuerpo y él es su Salvador. La cual es su cuerpo y él es su Salvador. O sea que Cristo es la parte, es la cabeza de la iglesia, es la parte más importante. Entonces nosotros
hacemos prácticamente lo que Él nos dice, si estamos en plena comunión con la cabeza, nosotros podemos tener los mismos pensamientos de Cristo o pensar como Cristo piensa en toda clase de circunstancias y aprender a hacer los movimientos correctos. Y le digo los movimientos porque toma uno decisiones y tienen que ser las correctas. Entonces Él es la cabeza y a Él tenemos que seguir porque Él es a quien tenemos que obedecer, perdón. Dice la número 4, ¿qué tan importante es la iglesia para el Señor Jesús? Efesios 5:25, aquí mismo en el 5:25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tan importante es la iglesia para el Señor Jesús? ¿Qué tan importante, imagínense ustedes, como para pagar en esa cruz, pagar desde antes de la cruz, todo lo que Él pasó, los sufrimientos que pasó antes, los azotes, cómo le escupían la cara, cómo lo golpeaban, y luego esa muerte tan espantosa que era la cruz, y aparte, como lo hemos visto en otras lecciones, era lo peor, el ser crucificado era lo peor, y qué tan importante seríamos nosotros que Él, sin deberla ni temerla, porque Él no tenía pecado, Él pagó por nosotros, porque nosotros éramos los que merecíamos estar ahí, pero Él en su amor y en su misericordia pagó por nosotros, y o sea que somos verdaderamente importantes. No importa en qué clase de pecado estemos, si venimos a Él nos perdona, y ahí es donde se muestra el amor que tiene por nosotros. Dice la número 5, ¿cuál debe ser mi relación con Jesucristo si deseo formar parte de su iglesia? En Efesios 5:24 podemos encontrar la respuesta, y dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, pero aquí lo que cuenta es la primera parte del versículo. Dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo. O sea que nosotros debemos estar sujetos a Cristo, debemos estar siempre tomados de su mano. Lo hemos visto también en otras lecciones, mantener la comunión con Él, orando, leyendo la Biblia, estudiándola a fondo para poder comprender qué es lo que se nos advierte, qué es lo que debemos entender en todo, y tomar las decisiones que más nos favorezcan tanto a nosotros como a los demás, porque uno muchas veces toma decisiones que no solo perjudican a uno, sino también a las personas de alrededor, y es importante estar sujetos, de tener esa relación con Dios, de estar siempre sujetos con Cristo. Esa es la relación que debes tener uno con Él. O sea, si queremos ser parte de su iglesia, tenemos que estar sujetos a Él, a sus enseñanzas, a sus estatutos. Así que ahí podemos encontrar la respuesta en Efesios 5:24. La número 6 dice: ¿dónde enseñaba Pablo acerca de la vida cristiana? Primera de Corintios 4:17. Vamos a ir a Corintios y vamos a ver qué es lo que nos dice Primera de Corintios 4:17 sobre el apóstol San Pablo. Dice: ¿dónde enseñaba el apóstol San Pablo? Vamos a ver acerca de la vida cristiana, y dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea que Pablo enseñaba acerca de la vida cristiana en todo lugar, en toda iglesia, donde sea que él se paraba, él enseñaba. Y así debe de ser uno, donde sea que uno se pare, encontrar la oportunidad para compartir palabra con quien uno está, enseñarles que uno verdaderamente es cristiano y que quiere compartir con él lo mucho que Cristo nos ha dado, que es la salvación, porque es mucho, no es cualquier cosa. Y así que debemos de tomar el ejemplo de Pablo, y donde sea que nos paremos, donde sea que estemos con la persona que platiquemos, poder encontrar ese momento indicado que siempre se nos va a presentar, si
si somos verdaderamente seguidores de Dios, de Cristo, y tenemos ese amor por la palabra, se nos va a presentar la oportunidad de compartirla. Pasemos a la número 7, que dice: ¿qué lecciones sobre la iglesia ha aprendido usted al leer el Evangelio según San Juan? Aquí hay dos incisos, el A y el B, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Primeramente dice el inciso A: ¿cómo podrá saber el mundo que pertenezco a la verdadera iglesia? Es decir, que soy un verdadero discípulo de Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 13 y versículo 35. Ay, con permiso. Capítulo 13, versículo 35 en San Juan. Capítulo 13, versículo 35. Y dice la palabra de Dios, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto, el amor de Dios es es como lo hemos dicho, fue muy importante para con nosotros. Entonces nosotros tenemos que compartir ese amor y tener amor sobre las demás personas, ser piadosos con cualquier persona. No importa quién sea, la situación en la que esté o cómo nos traten, siempre hay que demostrar ese amor que tenemos como cristianos para las demás personas. No debemos de menospreciar a nadie, ni ver, porque somos cristianos, ver a alguien como menos si no lo es, o aún aunque lo sea, si uno dice: ay, es que yo tengo tal posición en la iglesia, soy maestro o cualquier cosa. No hacer de menos a nadie, mostrar siempre ese amor para con todos. No, como lo hemos dicho, no habiendo pleitos, no habiendo envidias, nada de eso. Y ese amor lo tenemos que demostrar si en realidad estamos en Cristo. La B dice: ¿cuál es la responsabilidad del pastor hacia la iglesia? En el Evangelio, aquí mismo en San Juan, capítulo 21 y versículo 16, vamos a encontrar la respuesta. 21:16, ahí sin querer la abrí ahí. Dice el 16: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Esa es la responsabilidad del pastor hacia uno que es la iglesia: pastorearnos, darnos palabra, ayudarnos a orar por uno mismo, por cualquier necesidad que tengamos. Esta es la responsabilidad del pastor, darnos palabra, llevarnos por el buen camino. Otra de las responsabilidades que tiene que llevar ahí mismo en eso, va incluida ahí, es hablar con uno si uno está a lo mejor distanciándose de Dios. El pastor tiene que ser uno de los que te llame la atención. ¿Por qué? Porque eso es pastorear el rebaño de Dios, y esa es la responsabilidad del pastor. Y no nomás del pastor, yo creo, muchas veces también uno mismo tiene que llevar un poquito de esa responsabilidad, pero aquí lo que nos dice, lo que nos pregunta: ¿cuál es la responsabilidad del pastor hacia la iglesia? Entonces, esa es la responsabilidad del pastor, como la de líderes, creo. La número 8 dice: ¿cómo debo tratar a un hermano miembro de la iglesia? Gálatas 6:2. Vamos a ir a Gálatas, al libro de los Gálatas, y vamos a ver qué nos dice el 6:2. Gálatas 6:2. Después que terminemos estos estudios básicos, yo creo que muy pronto nos estaremos metiendo en unas aguas un poco más profundas. Esto es lo básico, esta es la orillita nada más, la pura entrada, como quien dice, al río o al mar, a como le quieran llamar, porque después viene
podemos hacer lecciones más un poco más profundas, con un poco más de enseñanza, pero eso lo veremos más adelante. Y dice, ¿cómo debo tratar a un hermano miembro de la iglesia? Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea que aquí lo que se nos dice es que al llevar las cargas, sobrellevar las cargas los unos de los otros, es que uno tiene que ver por los demás hermanos, ante cualquier circunstancia, en la enfermedad, en problemas financieros, en tristezas, siempre darles palabra, ver por ellos, orando, ayudándoles si es posible, si tenemos la oportunidad de ayudarles a lo mejor en un problema de finanzas o algo, pero debemos demostrar ese amor que tenemos como cristianos, ese amor que tenemos de Cristo, y es como debemos de tratar a los demás hermanos. Tenemos que, dice, estar siempre orando con determinación, ayudarlas a resolver sus necesidades en formas tangibles y prácticas. O sea que si tenemos esa oportunidad de ayudar, hay que hacerlo, y tiene que ser con gusto, porque somos hermanos, venimos siendo una familia, y esa es la verdadera familia. Yo creo que cuando hay unión en las familias, uno siempre busca ayudarse, y así es como debemos estar nosotros. La número 9 dice, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo al dar dones a los cristianos? Primera de Corintios 12, 4 y 7. Vamos a ir a Corintios. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Corintios. Primera de Corintios 12, 4 y 7. Y dice, a ver, permítanme, creo que aún no la hallo. Aquí está, por fin dice la palabra, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y el número 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo al dar dones a los cristianos? Sabemos que hay muchos dones que el Espíritu Santo nos puede dar. Tenemos que orar para descubrir cuál es ese don. Tenemos que ver nosotros, ¿cómo se dice? Examinarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que a nosotros nos gusta, y decir, creo que este es mi don. Entonces ponerse uno a orar y ver qué es lo que Dios quiere de uno. Pero el Espíritu Santo, al darnos esos dones, son para provecho, para aprovecharlos sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia y sirviendo a los demás. Yo no sé cómo definir a lo mejor todos los dones, porque a mí me gusta enseñar, entonces yo creo que ese es mi don, me gusta, y yo no sabría definir cuál es el don de cada uno. Ustedes tienen que orar, tienen que buscar cuál es su don. Entonces hay que aprovecharlos y usarlos para con los demás, para con la iglesia, para con Dios. Hay que servir y ser de provecho. Como les dije, esto es solo 12 preguntas. Vamos a entrar a la número 10, y me gusta porque lo vamos a hacer un poco más corto, a lo mejor sin alargarnos tanto, para que no nos sintamos como que muchas veces hay gente que no le gusta y pues se aburren y no quieren ver todo el video. Entonces por eso lo estoy haciendo un poco diferente. Dice la número 10, dice, algunas iglesias locales son poderosas y derraman amor, pero otras no son así. ¿A cuál de las siguientes 2 iglesias le gustaría pertenecer? Aquí nos da 2 y dice que tenemos que poner una X frente a la respuesta que preferamos. Y dice el inciso A, dice la iglesia de Jerusalén, que se encuentra en Hechos capítulo 4 versículos 32 y 33. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Hechos. Vamos a ver qué nos
dice Hechos capítulo 4, versículos 32 y 33. Aquí está Hechos capítulo 4, 32 y 33. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Esto es la iglesia de Jerusalén, que está en Hechos 4, 32, 33. Y fíjense, dicen que estaban en un corazón y en un alma, y ninguno decía que lo que tenían era de ellos, sino que estaban en plena comunión. Y dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hay que estudiar bien y hay que leer con cuidado para no malinterpretar las cosas. Y aquí dice que pues todos estaban en un corazón y en un alma, y que se derramaba mucha gracia sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque estaban en una verdadera comunión entre ellos, demostrándose amor, creyendo, teniendo fe y compartiendo ese amor, y sabiendo que nada de lo que tenemos es de nosotros. Aquí estamos de pasada, ni la vida que tenemos es de nosotros, simplemente es un préstamo que Dios nos ha hecho, pero que si le servimos vamos a tener una nueva vida que va a ser eterna, y donde podemos estar siempre al lado de Él. Vamos a ver qué nos dice ahora la otra iglesia, la iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y 17. Vamos a ir al libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. En el capítulo 3, los versículos del 14 al 17, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínense. Dios conoce todas nuestras obras, dice: porque no eres frío ni caliente, sino tibio. Nos vomitará de su boca, te vomitaré de su boca, o nos vomitará, como quieras llamarlo. ¿Por qué? Porque nos está advirtiendo que o crees o no crees. No puedes estar en medio de esta situación. Tienes que creer o no creer. Y no hay de otra, porque cuando eres soberbio, cuando eres una persona soberbia, que crees que todo sabes y crees que todo lo has logrado por tus fuerzas o por tus esfuerzos, estás plenamente equivocado. Aquí dice que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que dependemos de Dios. Día con día dependemos de Dios. Y pues qué gran verdad. Ni frío ni caliente. O sea que tienes que ser o frío o tienes que ser caliente, pero no tibio. Tienes que estar entre los que creen o los que no creen. Necesitas definirte de allá. Aún hay tiempo. El Señor todavía está cerca su venida, pero aún tienes tiempo de definirte si eres frío o si eres caliente, si dependes de Dios o no quieres depender de Dios. Eso es algo que uno tiene que meditar
La palabra es clara y nos dice, yo quisiera pertenecer a la iglesia de Jerusalén, perdón, que está en Hechos. ¿Por qué? Porque todos estaban en unión, en, en comunión, perdón, en un alma, en un corazón, en un sentir. Y, y eso es como uno debe de estar. No puede ser ni frío ni caliente. No puede ser tibio, tienes que estar entre los fríos, entre los calientes, entre los que creen o los que no creen. Hay que definirlos. La número 11 dice, ¿hasta qué punto se interesaban los primeros cristianos en la oración, el partimiento del pan, la comunión y las enseñanzas de los apóstoles? Hechos 2:42. Vamos a regresarnos al libro de los Hechos y vamos a ver qué nos dice la escritura nuevamente. Juan, Juan Hechos, perdón, 2, Hechos 2:42. Vamos a ver qué nos dice Hechos 2:42. Aquí creo que ya la tengo. Creo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Hasta qué punto se interesaban? O sea, que perseveraban. Ese era el punto de interés de los primeros cristianos en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión y en las enseñanzas de los apóstoles. Perseveraban, o sea que estaban constantes, que no estaban un día y al siguiente día ya no, que no oraban un día y al siguiente día ya no, o no estaban unidos a los demás hermanos solamente un fin de semana y luego se les olvidaba para entre semana y se iban y andaban por cualquier otro lugar. No, se perseveraban, estaban constantes, oraban, partían el pan, estaban en la comunión y sobre todo escuchando la palabra, las enseñanzas de los apóstoles, porque los apóstoles eran los que traían la enseñanza, la palabra de Dios, el evangelio. Entonces, creo que para nosotros también es importante perseverar. Hay que orar, hay que leer la palabra, hay que memorizarla también, porque eso es de mucha ayuda, nos ayuda en momentos de debilidad, nos saca de cualquier clase de situación. Yo últimamente en estos días he memorizado muchos versículos y creo que de los que ya tenía memorizados se me tienen que venir a la mente de nuevo. Tengo que rescatarlos de donde los traigo en mi mente. ¿Por qué? Porque es importante perseverar en todo esto, estudiar, orar y también memorizar la palabra es importante. La última dice, ¿de qué debo tener cuidado si deseo agradar al Señor? ¿De qué debo tener cuidado si deseo agradar al Señor? Hebreos 10:25, que fue el versículo que nos pidió que memorizáramos, y vamos a darle lectura nuevamente para terminar. Ya para terminar, dice Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Hay que buscar una iglesia. Hay que buscar una iglesia, hermanos. Si tú aún no estás asistiendo a una iglesia, busca una iglesia, aún hay tiempo. Congrégate y persevera. Mantente en la iglesia, no te alejes de Dios. Búscale de todo corazón, búscale con todo tu amor y Él te va a responder. Y dice que sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aún es tiempo. Yo les animo a que empiecen a buscar una iglesia. Si aún no estás en una iglesia, búscala. Ahí, si no tienes Biblia, ahí se te puede dar una Biblia para cuando tengas para comprar una de estudio o cosas así. Pero es importante, uno tiene que congregarse, uno tiene que agradar a Dios, tener fe, porque dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, son de las cosas que nos debemos de
debemos de tener cuidado, el no dejar de congregarnos. Si ya estamos en la iglesia, no solamente ir el domingo, sino también a los estudios bíblicos. Ahorita, ahorita es obvio, no se puede por esto de la pandemia, pero en cuanto Dios quiera y esto termine, hay que seguir. Nosotros como quiera, ahorita por lo pronto estamos compartiendo estudios eh, por, por vía YouTube, por vía Facebook. Y ahí nos pueden encontrar en la iglesia del Nazareno de Effingham, en Effingham, Illinois, o East Side Church en Mattoon. Ahí también hay videos de prédicas, pero ahí la mayor parte son en inglés. Pero también tenemos otra clase de prédicas en otros canales que podemos buscar, pero sobre todo hay que ir a la iglesia, hay que buscar una iglesia, empezar a congregarnos, buscar al Señor, porque el día se acerca, el día está cerca. Y si queremos pertenecer a ese grupo de personas, a esos cristianos que nos vamos a salvar, yo me cuento, porque yo quiero ir al cielo, yo estoy buscando a Dios porque yo quiero ir al cielo nuevo. Entonces les exhorto a que lo hagan, y también les animo a que compartan este video si les fue de bendición. Como les digo, yo no soy un pastor, yo no tengo a lo mejor la preparación de un pastor, ni soy todavía un predicador, ni nada. Yo solo trato de compartir algo de lo que aprendo, y espero y les ayude. Y como les digo, denle like al video. Yo no busco que le den like para ganar dinero ni para ganar fama, sino para que la gente lo empiece a ver, y pues en algo les pueda ayudar. Si en alguna cosa estoy equivocado, también siéntanse libres de comentar, de hacerme saber qué es lo que piensan, y con gusto yo les responderé, claro, con la palabra de Dios, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta también, siéntanse libres de poner su pregunta ahí, y estaremos viendo a ver si yo tengo la respuesta, porque yo no tengo todas las respuestas. Pero comenten, denle like, y pues compártanlo. Dios les bendiga, y esperemos mañana en la mañana estar dando la número 7, que se titula Cómo dar testimonio de Cristo. De una vez, si quieren memorizar el versículo, está en Mateo 4:19. Y pues hasta la próxima. Dios les bendiga.